bonomo, Inti bonomo, Inti bonomo, nomo, Inti bonomo, Inti bonomo, Inti bonomo. El que monta arriba de un oso polar y cuida nuestra plataforma marítima. El que no nació de humanos, sino que salió de una castaña de cajú en el fondo de un bosque. El que habla con los pingüinos y se come un pescado, lo mastica y le da de comer en la boca al pingüino de boca en boca. El que te hace un silbidito y vienen pajaritos y le vuelan alrededor, se le paran en los brazos. Es muy común cuando acampás con Inti Bonomo, vienen animales a traerle alimentos. Por ejemplo, vienen las ardillas a compartirles, no sé en dónde sus estás bellotas. acampando, ¿no? Estás acampando en Estados Unidos, ponele. Y vienen las ardillas y le comparten las bellotas. Sí, es hermoso ese momento. ¿Entendés? Vienen los Entonces, conejos y le traen las zanahorias. las zanahorias, te despertás y tenés... Los caballos no lo odian. Lo odian. Los caballos odian a Inti Bonomo. Mal. Pero el resto de los animales lo quieren mucho. Sí. Porque él protege este mundo. Con su mensaje, ¿no? Claro. Inti, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Exageré un Muy poquito? bien, ¿ustedes? Buenas Muy bien. tardes, Clavo. La parte de que me traen comida no me estaría pasando, pero voy a quedarme esperando a ver que en una de esas. Inti, ¿qué te parece si... Yo sé que tu trabajo es muy serio y todo, pero en este programa todos tenemos nuestro ladito humorístico. Yo estoy pensando en un clip de comienzo, de tipo... De vos volando arriba de un águila, de vos arriba de un oso polar, de vos limpiando pingüino empetrolado, ¿entendés? Todo un clipazo así, re... Nadando con los delfines. Salta Claro. los delfines y salta Inti. ¡Ay, buenísimo! Salta Inti entre los delfines. Sí, sí, sí. Hay unos Pero momentos para mí bonitos. la banco a pleno. Lo vamos a Listo. filmar, aparte, ahí a Punta Indio y un montón de lugares de Punta Sí, Tombo. Está claro. Y mi idea es que no haya ningún tipo de fotomontaje ni nada por el estilo. No es Photoshop. Necesitamos Todo real. que te subas a un cóndor argentino en serio y te tire de la altura. Me encanta. Tipo Putin arriba, la foto esa de Putin arriba del Sí. oso en cuero, ¿viste? Es verdad. No sé en qué Eso es contexto tremendo. estaba cabalgando un oso. ¿Cómo cabalgas un oso, boludo? Solo Vladimir Putin. Tiene que estar en- montado, pero parece es muy real, qué sé yo. Sí, creo que el original era arriba de un caballo, pero está la del oso. Igual que... Así que le metemos, pero quiero exteriores, producción. Yo me Claro. meto al mar y me subo al oso, pero quiero que del otro lado haya producción. Claro. Con los hipopótamos, que son muy simpáticos. El hipopótamo es un animal muy simpático. Es muy simpático, a menos que te agarre Uy. en medio de esa mandíbula que puede romper muy- piedras, pero sí. Muy agresivo el hipopótamo. No, ¿Es agresivo? Pero en los domingos es agresivo. Si lo agarras mal levantado o algo. Pero ¿Quién no es un en general, hipopótamo, ¿Quién no es un hipopótamo algún Escuchame, día? yo soy un hipopótamo, soy un hipopótamo. Un día de hipopótamo tenemos todo. Sí. Tampoco le pongamos el mote de agresivo. Los hipopótamos de Pero ahí. sí creo que del reino animal es el más violento de todos, ¿o no? Le tienen cagazo Y a es los complicado, tigres. es complicado. Sí. Es complicado. El rey de la agüita. Pero- Inti, ¿cómo, antes que entremos en tu columna posta todo lo que trajiste, pero ahora ya empiezo a linkear? Sí. ¿Viste el tema de los hipopótamos de Pablo Escobar? el tema, vos decís que tenía hipopótamos ahí en el Claro, zoológico. y que después se hicieron Sí. plaga en Colombia, se hicieron una plaga que hoy hay como 8.000 hipopótamos cuando él tenía, no sé, 10. Que él tenía un Sí. zoológico privado dentro Sí. de su finca de Sí, Nápoles. Sí. Y bueno, nadie se hizo cargo. Después de matar a Pablo Escobar fue todo como, bueno, listo, ya está, lo matamos, gracias. Claro. Ahora que otro cártel mueve la droga y está todo bien. Y se hicieron plaga. Las plagas, ¿cómo se controlan en ese sentido? Porque tampoco puedes ir a matar hipopótamo a dos manos. ¿O sí? Mira, está bueno, podemos armar una columnita así como de esas cosas. La realidad es que, a ver, uno como ambientólogo, digamos, yo además de ser ambientalista soy ambientólogo, ¿no? Entonces, cuando me toca trabajar sobre eso, la verdad es que yo veo de qué manera mueren menos especies. Ajá. Y a veces los hipopótamos, sobre todo cuando son grandes animales de gran porte, en general eso significa que requieren muchísima área para sobrevivir. Entonces ahí la verdad que la decisión es o matás un hipopótamo Sí. o dejás que mueran y quizá que se extingan, qué sé yo,
20, 30 especies que entran en peligro de extinción porque cambia demasiado el ecosistema. Por culpa de Así los que ahí hipopótamos. a veces no te queda otra. Claro. En realidad por culpa de Pablo Escobar. Sí, claro. No me quiero Sí, meter sí, contra claro. los cárteles, ya tengo suficiente. No es que eran hipopótamos faloperos. Corporaciones que me odian, pero claro. Claro. Pero bueno, Ahí estamos viendo justo a veces hay que gestionar así. el barrio Pablo La tienda- Escobar. ¿no? La Donde tienda lo de adoran. Pablo que venden llaveritos de hipopótamo. Claro, sí, porque Como para llevarte un recuerdito, claro. quedó muy ligado el hipopótamo al narcotráfico, al cártel de Medellín. ¿Por qué? Es un ¿Por qué? vínculo totalmente gratuito. Pero entonces sí, claro, habría que... O se pueden trasladar. ¿Qué tenés que hacer? Podrías Rodrigo? pensar de trasladarlo. Ahí es muy importante ver cómo está criado. Es decir, si el hipopótamo ya se expandió, ya se dispersó por Sí. el paisaje, probablemente ya esté criado de manera salvaje, entonces sí lo puedes trasladar. Cuando están en cautiverio, se mueren si los trasladas en general. Porque Uy, están ahí como tengo- acostumbrados a que venga alguien y les dé comida. Claro. Y de repente tienen que cazar y no saben. Claro. Eso es un temazo también. Yo siempre creí que era mentira. Vos me decís que el león de cautiverio lo dejo en la selva y se muere de hambre realmente. ¿No ataca ni a una cebra? No, y hay que ver, en general no tiene, nadie le enseñó a cazar, entonces no Claro. tiene ese aprendizaje. De Pero repente puede tampoco ser que que- justo aprenda de grande, pero en general no lo hacen. Pero tampoco que Wow. cuando crecen en África van a la facu para aprender a cazar. No es que hay uno... No está el jardín de infantes. Es como que es un instinto del animal, ¿o no? Pero escúchame, si a vos Les te enseñan dejamos, las familias en general. si a vos Claro. te dejamos solo Sí. con una cocina y te dejamos tipo una sartencita, una cosa, y te dejamos con hambre, no podés ir a la M grande, no podés hacer nada. Vos con la sartén y un par de cositas, ¿podés llegar a comer? Sí. ¿Vos te pensás que te sale el instinto de cocinarte? Si yo cocino todos los días. Ah, bueno, perdón. Yo sí. ¿Estás mintiendo? No, yo cocino de verdad. Ah, Real. bueno. Acá vos crees que soy como... No, yo como en la M todas las noches, pero todos los mediodías yo cocino. Ah, perfecto, perdón. No. pero- Disculpame por el Mira, error. Pero sí, sí. No, él come en la M y después cocina. También. Claro, también un Ah. bajonelli. La Ok. segunda cena, la segunda cenita. Él hace las 20 comidas por día. Claro. Pero pará, Inti, porque es verdad, te enseña la manada, pero también, quiero decir, la historia, o sea, los animales aprenden a cazar y a sobrevivir solos también. Si vos agarrás un león, lo sacás de su manada, pero no lo llevas al zoológico, lo llevas a 60 kilómetros de su manada, que se críe solo pero en la selva, ¿va a cazar en un momento o no? Bueno, mira, es esto un campo fascinante que hay que se llama etología, que es el comportamiento de los animales. Y yo estudiando esto me di una cuenta de que la palabra instinto, uno tiene muy incorporado hablar de instinto, ¿no? Sí. Pero en realidad no sabemos bien qué es el instinto. Porque Ah, no. o está en los genes o se aprende. Claro. Claro. Y el instinto es algo que decimos como que está en el medio y en realidad no sabemos muy bien qué es el instinto. No sabemos ni si está en los genes, ni si es un comportamiento que se aprende, queda ahí como... Sí. Es como la palabra que usamos los académicos para cuando no sabemos muy bien qué está pasando, decimos, Claro. no, eso es el instinto. Es instinto Pero de en verdad no sabemos supervivencia. bien. Y en realidad es el miedo a la muerte, no es el instinto de supervivencia. Claro. Claro, pues yo lo relacionaba con los genes, pensaba que era eso, que es una cuestión genética, así Se ve de que no. de que el carnívoro es Pero carnívoro acá- por instinto, el animal, digo, ¿no? El animal carnívoro. O el Y cazarnos herbívoro. en los genes. Y se ve, ¿sabes cuándo se ven esas cosas también? Si vos, de hecho hay una cuenta de Instagram que ahora no me acuerdo bien el usuario, pero yo cada tanto comparto algún videito de eso, que si vos los criás como mascotas, esto está mal lo que voy a decir igual. Sí. Pero si vos criás un animal salvaje como mascota, si bien el perro está genéticamente predispuesto a ser una mascota, si vos creas un tigre como una mascota no te va a comer, te va a abrazar. Hay un montón de videos de leones abrazando antiguos dueños y eso si buscas en YouTube. Sí, es pero- porque se criaron de otra manera y en lugar de cazar a mamíferos, los abrazan. Claro. Bueno, pero siempre hay unas historias de tipo un ruso que crió un oso. Y el de oso hecho, se lo comió. tipo, siempre como que capaz con el oso no funciona. Nada de Lucky montando Ay, un sí. oso. Nada de Lucky No, es Cinti. Ah, es Cinti. Es Soy yo, Cinti soy montando un oso. Ya, mira, el equipo de ¿Por qué producción ya dije lo Lucky? preparó. Tengo meme, ya Inti. tengo meme nuevo. Uy, Inti, de esto vamos a hacer millones, boludo, millones. Y son parecidos Me encanta, Lucky me Inti, encanta. Son medio... Lucky, Inti y Hay yo somos algo medio tres parecido. primos, ¿o no? Somos Ay, primos. sí. Somos medio Hay primos. un primaje, Estamos hay metiendo un- Uy, familia a dos chicos. manos, en realidad. Bueno, Inti, arrancamos con lo que trajiste vos, porfa. Dale. Hoy tenemos dos cositas. Primero una noticia, porque venimos siguiendo el tema Andalgalá
que nos preocupaba, ¿viste? Porque, bueno, había presos políticos ahí, de ambientalistas. Los liberaron, así que estamos de festejo. Los liberaron la semana pasada. Esta semana los liberaron. ¿Qué había pasado? Bueno, los acusaban de algunos incidentes en las manifestaciones en contra de la mina que se quiere instalar en Andalgalá, cierto, un nuevo emprendimiento. Sí. Claro. Y bueno, habían metido preso a 12 personas, había 2 que ya habían sido liberados, quedaban 10 personas adentro, los liberaron, están en su casa, pero siguen con el proceso. Es decir, hay que festejar, pero también hay que estar atento, porque siguen con el proceso y les pusieron una fianza de 300.000 pesos, de hecho, que para un terrorista internacional no es mucho, pero para un tipo de Andalgalá que viene de una manifestación es un poco exagerado. Claro. O sea, siguen como con una causa encima, algo así. Como les abrieron causa. Sí, siguen con la causa, pero bueno, por lo menos no están metidos. No están en cana. Presos. Ok. Claro. Bien. Bueno, insólito, ojalá mejore la situación. Sí, escuché y leí testimonios de que las detenciones fueron horribles, muy, muy maltratados. O sea, vale la pena investigar un poco a ver qué pasó ahí. Nosotros tratamos de hacer como un repasito semanal, un update semanal. Inti, perdón, una última pregunta respecto de Catamarca. Y digamos, ¿se va a instalar finalmente? ¿Se va a hacer ahí? ¿Qué queda más allá de lo humano con el proyecto? O sea, ¿qué va a pasar? Mira, va a depender un poco de la dinámica en general de lo que tome. Muy probablemente se hagan presentaciones judiciales, si no es que ya se hizo en algún principio, porque dicen que viola la ley de glaciares el nuevo proyecto. Entonces, si viola la ley de glaciares no debería poder realizarse. Pero bueno, va a ser un litigio entre la justicia. Cuando la justicia es provincial es complicado porque suelen en estas provincias como tener... responder a los intereses propios de la gobernación, que en general quiere que entre guita, quiere que entre las empresas, pero a veces escala Corte Suprema esa y en Corte Suprema en general tienen fallos favorables a estas cuestiones, pues la verdad es que son bastante blanco y negro, digamos, si viola la ley de glaciares hay un mapita que si está adentro no podés hacer una minería, no hay mucha vuelta. Ok, bueno, esperaremos, seguiremos actualizando. ¿Y por otro lado? Y por otro lado, el tema de la columna de hoy es el Río de la Plata. Y la verdad que me encanta poder hacer una columna del Río de la Plata. Tiene que ver un poco con el contexto, que es que esta semana también la justicia, estamos de bien con la justicia esta semana, dio por válido un amparo que habían presentado la diputada Gabriela Cerruti junto con el Observatorio de la Ciudad, del Derecho a la Ciudad, que argumentaban que era inconstitucional una ley que aprobaron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para vender Costa Salguero, que seguramente escucharon en algún momento, no vendan Costa Salguero, no vendan Costa Salguero. Bueno, se presentó un amparo diciendo que era inconstitucional y la justicia dijo, sí, es inconstitucional. Ok. ¿Quién está de juez esta semana? ¿Vos? ¿Vos y tus amigos? No. Aquaman con una máscara. ¿Quién está de...? ¿Quién se metió está raro, ahí? ¿no? Está raro que... O sea, si hacen cosas buenas es porque la semana que viene todo lo malo, Inti. No nos emocionemos con la justicia. No vendimos Costa Salguero, pero el país ahora es colonia estadounidense. No, y aparte ahora empiezan todas las apelaciones de la apelación, digamos, no terminó. Este es un fallo, el primer fallo que da lugar al amparo, pero ahora el gobierno de la ciudad va a apelar, ya se sabe que va a apelar. Okay. Así que ¿Cómo le gusta apelar? Como le gusta, les encanta eso, apelar. ¿Esto está en manos privadas o no? ¿Cómo es el tema de un gobierno queriendo vender un territorio? El tema es así. El gobierno, digamos, Costa Salguero está concesionada, que ese es el gran punto de debate, entre comillas, es ese. Costa Salguero hoy está concesionada, esa concesión vencía este año, se prorrogó por un tiempito más, pero ya vence de vuelta, digamos. ¿Y cuál es el punto? Que quienes decimos, queremos que Costa Salguero sea un parque público, asumimos que, bueno, todo ese terreno que está concesionado es público, de hecho lo es, y podría ser todo parque. El gobierno de la ciudad, en su lugar, quiere hacer unas torres ahí, de lujo, con una parte de parque. Entonces, pero el gobierno de la ciudad, ¿qué te dice? El gobierno de la ciudad hace torres. Las hace probablemente el primo del jefe de gobierno o el primo del primo, como siempre funcionó de todo, ¿no?
Esas torres. De ninguna manera, no, de ninguna. Seguro es un contratista independiente que no tiene nada que no lo tiene en WhatsApp, que no lo tiene en Facebook, que dicen, yo la reta ni siquiera lo tengo en Facebook, mirá, ni lo conozco. Pero el tema es esas torres después ya está, son privadas y son departamentos que se venden y el único que gana es el constructor. O sea, ¿qué ganamos nosotros? Que no. Claro, ¿qué gana el gobierno? Decís vos, como nosotros, como parte de... nosotros como ciudadanos de Buenos Aires. Vos lo privatizás y lo vendés. La plata que pone la constructora para tener el terreno, no creo que sea tanta. No te van a poner 2.000 millones de dólares. Claro. Porque tienen que vender departamentos después y construir además. O sea que me imagino que no es un negoción. Lo que la ciudad argumenta es que hoy no tenés nada, de esta manera vas a tener un 60-70% de parque porque las torres no van a ocupar todo el predio. Así que agradecé que por lo menos te damos este 70% que ahora no tenés. Ahora, lo que del otro lado decimos quienes nos oponemos al proyecto es, pero yo quiero el 100%, porque esto es mío y la concesión se termina, y hagamos un parque en el 100%. Claro. Porque además pasa esto, ¿no? Digamos, y eso nos va atrayendo a lo que yo quería contarles un poco la historia, el Río de la Plata y demás. Si vos haces unas torres, por más que haya parque después de las torres, el acceso no es el mismo. No, ¿viste? claro. O sea, vos ya te vas a tener que pasar por un costadito y ya no lo vas a ver. O sea, no es que pasás por ahí, lo vas a ver. Vos pasás y vas a ver torres que te están tapando el río. Y vas a tener que entrar así por un costadito y ahí tirarte la mantita. Y además que desde el balcón de algún ricachón te vean tomando mate, que no sé, yo no tengo ganas de que pase eso. No, y no tengo ganas de que me tape el sol la torre a las 4 de la tarde. O a También, las 3. O a las 3 de la tarde. Qué cosa rara esta, ¿no? Porque además, de verdad, digo, ¿cuál es el negocio? O sea, el negocio para ellos privado, claro que hay un negocio, pero la única que me entra en la cabeza es que estén entongados los gobernantes con la constructora que quiere hacerlo, que quiere construir los edificios. De otra manera no me cierra para nada. ¿Por qué vos vas a decirle, sí, dale, constructora, toma, hacete tus torres acá? Sí, es medio ridículo. Claro, versus darle a la gente de tu municipio, lo que sea, un lugar verde. Y a tu ciudad entera. A tu ciudad, un lugar... te eleva, te hace quedar bien, te hace quedar bello, lindo, te trae turismo, te alimenta tener un espacio verde como ese. Es la única explicación. Tener un par de torres, la verdad que gana el constructor y tal vez te lleves vos alguna mordida si tenés algún tongo, pero me parece medio chiquitito, la verdad. Esa es la respuesta, entonces. Claro. Por ahí, Homer, creo que tu intuición es correcta. Estás en lo correcto, mi Reinald. Creo que estás en lo correcto. No, además, creo que ayer fue en la apertura que hablamos nosotros de la cuestión del vínculo de la ciudad de Buenos Aires con el río. Ajá. O sea, para mí ahí hay toda una data que nosotros nos estamos perdiendo. Homero, vos decías cuando vas a Montevideo, bueno, está bien, no importa, digo, sin necesidad de ir a Montevideo, a Colonia, no sé. Colonia, sí. Digo, loco, tenemos alto río, ¿qué mierda pasa que no lo podemos usar bien, que no lo podemos ver bien, que está contaminado? Como, dale, podemos ser una ciudad 1000 veces mejor. Sí, tal cual. Y esto de siempre, a mí me da risa, siempre va a risa, me da un poco de entre risa y lástima, porque viajás a Montevideo y está todo el mundo maravillado con qué linda ciudad, mirá cómo la gente va a tomar matecito a la Rambla, qué bello. Sí. Y nosotros podríamos hacerlo mismo, es el mismo río el que está ahí, el que está acá, digamos. Claro. Pero bueno, en uno te hacen una Rambla y en el otro quieren hacer unas torres. Pero quería contarles un poquito la historia del Río de la Plata para que veamos un poco cómo nació. La ciudad de Buenos Aires está fundada sobre el Río de la Plata, está fundada acá justamente por eso. Hay una foto de el 1800 y pico de Lavanderas, que es como la primera referencia histórica que había del Río de la Plata. Las mujeres iban a lavar, lamentablemente, ¿no? O sea, no quiero caer en no marcar eso, esa desigualdad histórica, pero bueno, claro. Pero sucedía, digamos, también. Las mujeres iban a lavar a los bajos del Río de la Plata, que eso es... Esa foto que estamos viendo es de donde hoy está la Casa Rosada, por ejemplo, o Barrancas de Belgrano. Sí, mi abuela me contaba que me decía, yo iba a la escuela al lado de Barrancas de Belgrano y mi abuela me decía, yo acá me bañaba. Claro, estaba como mucho más. Yo creo que mi abuela era una mentirosa igual. Sí, pero no como todos los abuelos. Sí. Pero claro, estaba esa historia de que todo el bajo, todo lo que después el Libertador y todo eso era parte del río. Uh-huh. Es esa barranquita, ¿viste la barranca de Barrancas de Belgrano? Que también está en Casa Rosada. Esa barranquita era la que marcaba, es un accidente geográfico propio de un río, ¿no? Como una levantada de una lomita,
donde el río llegaba hasta ahí. Así que tu abuela estaba, la geografía le da la razón a tu abuela en eso por lo menos. No sé si ella puede mentir en otro lado, pero en eso le daba la razón. Tu abuela. Claro. Y entonces, ese fue el primer uso que le dimos al río, ir a lavar la ropa ahí, pero después tenemos algunas fotos del río de la Plata antiguo y del balneario, que es que claro, a medida que fue esto era 1800 y pico, 1900, 1920, 1918, la gente usaba el río, ¿no? Esto que decía Luqui, que decían todos, ¿no? Los porteños usábamos el río de la Plata, que es lo más normal del mundo. No estaba es como cuando es el río más ancho. Como costa me parece mucho más agradable y más, o sea, más utilizable y más para, no sé cómo decirle, más redituable para el turismo que incluso nuestra costa atlántica. Que es de olas grandes, que es de agua fría, que es de un mar turbio. Claro, el río como para mojar los piecitos. Este río para bañarse debería estar recontra explotado, debería ser unas playitas hermosas, deberíamos tener. Claro. Y me voy a ir con las ramas por este comentario, pero además los porteños estamos como en un nivel de frenesí muy importante y estamos con una tensión como por acá, la política está por acá, está como todo muy tensionado. Y yo la verdad... me gustaría ver cómo sería la sociedad porteña más pudiendo costera. Irse a dar un chapuzón al río, ¿no? Y que de repente toda esa histeria se desahogue un poquito ahí. Pero obvio, imagínate que nosotros todo el tiempo estamos diciendo de otras ciudades, no, bueno, en Brasil son así, buena onda por el clima que tienen. Claro. No, bueno, en Uruguay son así tranqui porque tienen el... pero boludo, lo tenemos nosotros. No, es que, ¿qué pasa? Queremos ser así, queremos torturarnos nomás, queremos vivir torturados. Y no sé, y este balneario que mostrabas es 1920, o sea, ¿esto en qué zona es? ¿Zona costanera? Eso, si no me equivoco, es en la zona de donde ahora está la costanera sur, digamos. Era como una I que salía para dentro del río. Y después tenemos un videíto. En esta época, varios paisajistas y varios urbanistas tienen una idea que era hacer un corredor. Que hay una fotito de cómo iba a ser ese corredor, que iba a ser desde Costanera Sur hasta el Tigre, todo un corredor de pasarela como tiene Montevideo, digamos. O sea, que toda la ciudad la vayas recorriendo frente al río. Qué lindo. Ahí hay otra fotito. Y después tenemos un videíto, porque esto, bueno, la gente lo empezó a usar, y ahí Tami decía, bueno, pero la contaminación, bueno, en 1975, después de varios años y varios casos de que la gente se sentía mal después de entrar al río, lo prohíben, finalmente prohíben el bañarse en el río, prohíben el uso del río por la alta contaminación. Y tenemos un video de un mobilero preguntándole a la gente qué pensaba de la prohibición en esa época. No sé si lo tienen ahí a mano para pasarlo. El cordón sanitario o la prohibición de bañarse en aguas del Río de la Plata será apenado con multa de 100.000 a 1 millón de pesos moneda nacional y o arresto hasta 15 días. Esto es lo que dice la flamante ordenanza que ha suscrito el intendente municipal brigadier Osvaldo Cachatore. Venimos a este balneario de hace 60 años y en aquellos tiempos que no existían antibióticos, estaba infectadísima el agua de los desechos que venían por las trompas del desagüe. Perdóneme que me interrumpa, pero la ordenanza no impide que ustedes vengan, simplemente por los estudios que se han hecho, que no se bañen resulta que las aguas están contaminadas. Ahí está él que se baña todos los días, ahí tiene, él se baña todos los días. Ahora yo pregunto, ¿qué medidas se han tomado para que las aguas no estén contaminadas? Hace 50 años que se habla de la contaminación del agua. ¿Qué medidas se han tomado? El que viole o quebrante el cordón. Muy bueno. Ahí está. Qué loco. ¿Y qué medidas se han tomado, Inti? La verdad, porque la pregunta sigue latente. La de 1975 es válida hoy. La de ese hombre bronceadísimo. Ese también era. Nosotros nos ponían vaselina y nos mandaban a la playa. Claro. Eso es viejo. eso da cáncer de piel, se ponían señor. gaseosa cola, ¿te acordás? Gaseosa cola en la piel para broncearse. Sí. Tremendo. No se sabía. Che, Inti, ¿qué medidas se tomaron? ¿En algún momento se tomó alguna? Mirá, y ahí les quería mostrar un poquito lo que es el Río de la Plata y contarles lo que es el Río de la Plata. El Río de la Plata técnicamente tiene una parte de río, pero técnicamente es una cosa muy singular. No hay nada como el Río de la Plata en el resto del mundo. Es un río muy grande y en realidad es un estuario. El estuario es cuando el agua dulce se junta con el agua salada del mar. Es donde desembocan los ríos.
Bueno, el Río de la Plata es tan grande que es como una mezcla entre un estuario en una parte, un río en una parte y algo más parecido al mar en otra, que es lo que ves ya llegando a Jauregui Berri, cuando te vas para el nortecito de Montevideo, que todavía es río, digamos, ¿no? Sí. Y hay unas fotos de lo que es la cuenca del Plata, es decir, de dónde viene el Río de la Plata. Y ahí vamos con la contaminación y por qué es tan difícil hacer algo en el Río de la Plata, aunque se puede. El Río de la Plata pertenece a la cuenca del Plata. Las cuencas son todos los lugares donde si cae una gota termina en ese río. Es decir, si cae una gota en las cataratas del Iguazú, de hecho las cataratas del Iguazú terminan en el Río de la Plata. Sí, claro. Es decir, se remontan los dos ríos principales que seguramente escucharon hablar alguna vez, es el famoso Paraná y el Uruguay, que desembocan en el Río de la Plata, pero esos ríos a su vez tienen un montón de afluentes que van incluso hasta Brasil, ¿no? O sea, cuando llueve en el sur de Brasil, termina en el Río de la Plata. Y eso contribuye, digamos, ahí hay una imagen satelital para que lo veamos, ahí en la parte de abajo, esa mancha de cemento es Buenos Aires, digamos. Eso hace que la contaminación del Río de la Plata sea muy difícil de controlar porque tenés que estar controlando, por ejemplo, a todas las fábricas y papeleras o cualquiera que esté en todos los caminos de todos los ríos que terminan en esta cuenca, ¿o no? Exactamente. Lo hace una tarea titánica. El Río de la Plata tiene la suerte o la desgracia de, como es el río más ancho del mundo, todo se diluye mucho. Entonces no llega a terminar de ser algo tan visible como para armar un megaplan de descontaminación, pero en la práctica si te metes, tenés un montón de contaminantes, tenés un montón de bacterias, tenés en el sedimento vas a encontrar metales pesados, vas a encontrar un montón de contaminantes que vienen, claro, de todo lo que se hace desde Brasil, pasando por Misiones, Corrientes, Entre Ríos hasta acá. Mucho pesticida también, porque la cuenca del Paraná recibe muchísimos pesticidas, herbicidas, todo esto que hablábamos en la columna anterior, glifosato, pero también un montón de organoclorados. El glifosato lo tenemos en sangre, amigo, el glifosato nosotros ya. Glifosato ni nos pega, amigo, ya, ni pega. Para que te iba a decir algo. ¿Y no existe algún tipo de filtración, de grandes filtros para que en la boca del Río de la Plata puedas filtrar ese agua o limpiarla antes de que desemboque? No, ahí sería, la verdad es que no, yo nunca escuché que se desarrolle algo así. Lo que hay que hacer es lentamente ir sumando controles aguas arriba para identificar esto y volvemos siempre a uno de los núcleos que todas las columnas terminamos hablando un poco de eso, ¿no? Los delitos ambientales penales. Si a vos te agarran, porque hay empresas que hay muchas empresas que no tienen las correspondientes tratamientos a sus efluentes, pero hay muchas otras que sí lo tienen y hay mucho vuelco clandestino también en los distintos ríos y arroyos que alimentan el Río de la Plata. Y si te agarran con eso, tenés que ir en cana. Claro. O sea, tiene que haber un delito ambiental penal que sea ejemplar para que vos no lo hagas, porque si no, en toda esa cuenca gigante, hasta que te agarran, ¿viste? Y bueno, vos con el camioncito y lo tirás. Y limpiar el agua, o sea, esto está clarísimo, ¿no? Pero como decías, es una tarea titánica y además internacional, lo cual tenés que meterte con Uruguay, con Brasil, tenés que meterte tal vez con Paraguay, tenés que meterte, es un quilombo. ¿No se puede limpiarlo cuando ya está ahí, el agua, cuando ya está en el Río de la Plata? ¿No se puede filtrar el agua? De hecho, otro gran problema que tienen todos estos sistemas, y que de hecho es lo mismo que pasa en el Riachuelo, hay un problema que es que el agua no está tan contaminada en sí, el agua. Porque fluye tanto, o sea, es tan grande el caudal que se diluye muy rápido. Sí. Lo que ocurre es que muchos de los contaminantes terminan precipitando. Es decir, se empiezan a hundir en el perfil de agua y terminan en lo que se conoce como sedimento, que es el barrito, ¿viste? Cuando te dicen el Tigre, que es todo barroso. Bueno, pero eso está recontra contaminado. Eso es más limpiable, eso sí se puede limpiar, porque es sedimento. Está en el fondo, un limpiafondo como en una pileta, pero gigantesco. Ay. Mirá, que se puede limpiar, se recontra puede limpiar. Y de hecho, en Europa, a ver, cuando vos vas a París, el río Sena de París, no es que tienen conciencia ambiental desde el 1700. No. Eso está saneado, todos esos ríos hermosos que después nos sacamos fotos y decimos, mirá, qué bueno, los franceses, estos sí que saben hacer las cosas, es porque limpiaron el río. Puede hacer. Hay unos barcos que limpian, yo los vi, hay como unos barcos que van limpiando, ¿no? Sí, se puede hacer, pero también hay que reconocer, es complejo por la extensión del río y además porque cuando limpias
uno de los miedos que hay es justamente, recordemos, nosotros, por ejemplo, tomamos agua potable, la potabilizamos del Río de la Plata. Sí. Y entonces, cuando limpias y removés los sedimentos, corres mucho riesgo de que haya liberación de todos esos componentes contaminantes, con lo cual hay que hacerlo muy cuidado. Igual se puede, ¿eh? O sea, es cuestión de igual se puede. disposición. Claro, pero bueno, Sí. estamos más pensando en torres en este momento, unas buenas torres de 40 pisos con una pileta en la terraza. Para no tener que meterte al río, te puedes meter en tu pileta que está en la terraza, que está en el piso 45, pasando el Zoom y el gimnasio. Y mirás ¿sí? el río y es se lo más, tapas. es más, Cinti, hasta podés ir con un amigo porque se le permite a cada propietario llevar un invitado a la pileta. Voy a tener que conseguir a alguien que me invite a mí. Yo no creo que voy a comprarme un departamento ahí, pero bueno, viste, qué sé yo. Pero está bueno, es interesante. Justo Laura Escurra me hizo un comentario de, bueno, y qué bronca, nunca vamos a ver esto saneado en Instagram. Y yo quiero remarcar algo importante, que es que hubo muchísimas movilizaciones para que Costa Salguero no se venda. Sí. Y el proceso de que quizá nosotros no, pero nuestros hijos y hijas puedan bañarse en el río, sí, va a tener que ver con, ya empezó, digamos, ¿no? Porque, a ver, los políticos, ¿qué hacen? Los políticos, la reta, si todos los votos de la Ciudad de Buenos Aires votan a otra persona porque está vendiendo el río, no lo va a vender. No. Entonces, es muy importante esa presión social que ya empezó y que hay que seguir potenciando para que de a poquito empecemos, primero a no vender los lotes que están frente al río, después empezar a hacer cosas que por ahí parecen contraintuitivas, pero por ejemplo otra cosa que hay que hacer es sacar el aeroparque. Digamos. Nosotros tenemos las autopistas, una barrera de tren y un aeropuerto en el medio entre nosotros y el río. Nadie va a ir al río si tenés que atravesar 3 autopistas, 2 vías de tren y un aeropuerto. Te la complica mucho, no hay transporte público que vaya al río. Claro. Entonces, todo eso depende de que tengas auto o moto para poder ir al río. Todo eso complica muchísimo que uno empiece a vivir. Y las construcciones, y no se busca playa ni balneario, sino que son unas piedras con pedazo de metal oxidado que te miran ya como diciendo, dale, animate a cruzar esto para meterte. Y decís, bueno, no, si tenés huevo, pasa, dale, que te espero con un cólera acá hermoso, con un tétanos hermoso. Vas a ver el tétano que te meto. Bueno, Inti, clarísimo. Entonces, esperemos, hay que tener fe y meter presión social, como vos decís. Tal cual. Así que bueno, esperemos cuando vaya pasando el tiempo podamos hacer una columnita ahí desde el río, tomando mate y mostrando cómo se puede disfrutar ahí la playita de la Ciudad de Buenos Aires. Te tomamos la palabra. El río, ¿no? Y si no, habrá que emigrar de esta ciudad de mierda. No era la bajada, ok. Too far, man. Gracias, Cinti, gracias. Abracito. Nos vemos, che. Abracito. Chao, besito. Esto es